Buenos días. En nuestro ejemplo número 2 de componentes de un vector, vamos a hallar ahora las componentes del vector llamado R, el cual tiene una magnitud de 60 metros y formando un ángulo de 27 grados con el eje X positivo. Del lado derecho ya he dibujado los ejes X y Y e indicado también los correspondientes ángulos, tal como lo vimos en el ejemplo número 1. Vamos a dar un zoom para poder visualizar un poquito mejor ambos ejes y dibujaremos nuestro vector. El vector está orientado a 27 grados. Entonces va a estar en el primer cuadrante entre el ángulo de 0 grados y el ángulo de 90. De hecho va a estar más cerca del ángulo de 0. Con la ayuda de nuestra regla vamos a orientarla a 27 grados. Vamos a dibujar el segmento que va a representar a nuestro vector. Seleccionamos 27 grados, aquí está. Un color que por ejemplo es el anaranjado. Dibujamos un segmento. Y entonces este segmento nos va a representar al vector del cual nosotros queremos calcular sus componentes. Tenemos entonces nuestro vector que ahora se llama R. De igual forma que como lo hicimos en el ejemplo número 1, vamos a trazar unas líneas auxiliares para poder dibujar posteriormente las componentes de este vector. Vamos a orientar nuestra regla de manera vertical. Voy a seleccionar el color rojo. Y desde donde termina el vector hacia, en este caso, el eje X, vamos a trazar una línea auxiliar de manera punteada. Orientamos ahora nuestra regla en dirección de 0 grados o dirección horizontal. Hacemos lo mismo. Desde donde termina el vector, trazamos una línea auxiliar hacia el eje Y. Tenemos ya entonces nuestras líneas auxiliares. Y vamos a representar las dos componentes. Seleccionemos ahora otro color y vamos a trazar nuestra componente X, que en este caso quedaría sobre la dirección positiva del eje. Esta sería la componente Rx. La componente Y la vamos a dibujar orientando la regla de manera vertical a un ángulo de 90 grados. Recordando que podríamos dibujarla donde termina la componente X hasta la punta del vector, al extremo del vector, pero para simplificar el estudio lo que hacemos es trasladarlo hasta donde está el origen. Esta sería nuestra componente RY. El ángulo que forma el vector, como lo vimos hace un momento, son 27 grados, entonces este ángulo correspondería a 27 grados, es el valor del ángulo θ. Vamos ahora a aplicar los correspondientes modelos matemáticos para calcular las componentes de este vector. Primero recordar que esto que está aquí corresponde a la magnitud del vector, es decir, esto es R. Este otro valor es el ángulo θ que nosotros tenemos en este caso igual a 27 grados. Ahora las expresiones para calcular nuestras componentes quedarían de la siguiente forma. Nuestro vector se llama R. Este vector R se va a expresar en términos de una componente Rx, que la vamos a calcular como el producto de R por el coseno del ángulo que forma con el eje X. Ry será el producto de R por el seno de ese ángulo. Aplicando entonces las fórmulas, vamos a obtener el valor de Rx. Rx va a ser igual a la magnitud del vector, que son 60 metros, ya lo tenemos indicado aquí. Sustituimos entonces, son 60 metros por el coseno, en este caso de 27 grados. De manera similar, Ry es igual a 60 metros, pero multiplicado por la función seno de 27 grados. Vamos a emplear nuestra calculadora. Recuerda que siempre hay que comprobar que esté configurada en grados. En este caso ya aparece la letra D. Ya no es necesario modificar la configuración, podemos proceder al cálculo directo. Si no aparece la letra D, pues hay que volverla a configurar tal como vimos en el video del ejemplo 1. Escribimos entonces 60 por coseno de 27. Y eso nos da igual a 53.46. En este caso, como el valor 53 no es muy grande, sí vamos a considerar los decimales. Escribimos 53.460. Ese sería el valor de nuestra componente Rx, 53.460.
Y como el vector tiene unidades de metros, también nuestra componente X va a tener las mismas unidades. En este caso serían metros también. Vamos a calcular la componente Y. Borramos lo que ya teníamos. Y tendríamos que calcular entonces el producto de 60 por el seno de 27. 60, seno de 27 grados. Le damos igual. Y el resultado es 27.239. Lo escribimos. RY es igual a 27.239 metros. Estos son los valores de las componentes del vector R. Como podemos ver, ambas resultaron positivas, lo cual tiene sentido porque si revisamos la figura, tanto la componente Rx como la componente Ry están orientadas hacia las direcciones positivas de los ejes. Bien, este es nuestro ejemplo número 2. Ahora en el próximo ejemplo vamos a considerar un vector que esté orientado hacia alguno de los ejes para comentar qué es lo que sucedería.